Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Tras el fuerte golpe que recibió el turismo durante 2020 debido a la pandemia, poco a poco esa actividad tiende a recuperarse. El año pasado mejoraron los ingresos y el número de turistas, pero todavía se está a años luz de los niveles de precrisis. Además, en esa actividad hay marcados contrastes con los destinos de ciudad aún todavía muy apagados. Esta noche nos acompaña Braulio Arzuaga Lozada, él es el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, el CENET. ¿Qué tanto avanzó el turismo? ¿Cuándo alcanzaremos una recuperación plena? ¿Qué tanto nos dañará la cuarta ola en los flujos ya previstos en este nuevo año? Lo invito a que se quede con nosotros. Braulio, muchísimas gracias, te agradezco mucho la oportunidad. Braulio, el año pasado, ¿qué tan bien nos fue? ¿Qué tan mal nos fue? ¿A qué distancia estamos de una recuperación plena en esta actividad tan importante para nuestro país? Buenas noches, Braulio. Hola, buenas noches, Alberto. Feliz año, que sea un año de mucha salud y muchos éxitos. Pues déjame empezar por el macro, ¿no? Digamos, por lo que sucedió según la OMT en el mundo, porque creo que es muy importante entender lo que ha sucedido en el mundo para también entender lo que está sucediendo en México. De enero a septiembre, la OMT estimó que llegaron 858 millones menos de personas en el mundo. Esto quiere decir que los viajes estuvieron en un principio de año, acordémonos que el primer trimestre fue un trimestre muy complicado, alrededor de 86% abajo para después irse recuperando de una manera, pues yo diría que buena, pero no suficiente para estar en el mundo en menos 63%, insisto, de las llegadas de turistas internacionales. Esto pues pone un panorama de cómo estamos en México y cómo estamos en el mundo. Sigue siendo muy lejos si lo comparamos contra el 2020. Si ya nos vamos directamente a lo que sucedió en México y con números que fueron reportados por el INEGI en diciembre, a mediados de diciembre, nosotros vemos que los ingresos por visitantes internacionales fueron alrededor de 15,130 millones de dólares, lo cual pues es 25% abajo del 19 y 70% arriba del 2020. Esto quiere decir que sí, estuvimos bastante mejor que en el 2020, un año que había sido, pues digamos, la base de la pandemia, pero lejos todavía, ¿no? Un 25% lejos todavía del 19. Si vemos los números en cuanto a las llegadas de turistas internacionales, fueron alrededor de 25 millones. Esto quiere decir 30% abajo del 2019 y 30% arriba del 2020. La llegada de turistas aéreos, pues fue 30% abajo y contra el 19 y contra el 20 fue del 5% arriba. Y uno de los problemas o de los segmentos más fuertes que están viviendo muchas de las playas y de los puertos de México son las llegadas de cruceristas que en el 2021 estuvieron 91% abajo del 19 y 75% abajo del 2020. Esto quiere decir, pues, que todavía estamos lejos, ¿no? Estamos todavía lejos de lo que veníamos nosotros haciendo en un año base, que es el 2019. Ahora, Braulio, ¿qué tanto se afectan las estimaciones de recuperación que se habían venido realizando en función de esta cuarta ola que está afectando al mundo con el Omicron? ¿Qué tanto afecta el Omicron y qué tanto dañará, digamos, los flujos turísticos, sobre todo en México, que son tan importantes, los flujos del norte, de Canadá, por ejemplo, de Estados Unidos, que son tan importantes? ¿Qué tanto está afectando? Sí, mira, Alberto, yo creo que, o sea, como te decía, veníamos con un trimestre, el primer trimestre del año anterior muy, muy malo. Lo hago referencia a él porque probablemente se pueda repetir en este primer trimestre derivado a Omicron, como tú lo estabas diciendo. Nosotros en el año anterior en la industria, pues fue un trimestre muy, muy malo y el último trimestre fue un trimestre, yo te diría, extraordinario en los principales aeropuertos del país hubo un flujo mayor al 19. Por decirte, en Cancún hubo un flujo mayor en solamente noviembre del 8.2% por arriba del 19 y en Los Cabos hubo casi el 13% por arriba del 19. Vallarta más o menos, ¿no? Estuvo 2% arriba. Y esto lo comento porque de tener un trimestre muy malo en el 2020, en un primer trimestre, tuvimos un excelente segundo trimestre
o perdón, último trimestre en el 2020. Y veníamos con unas estimaciones muy buenas, veníamos muchas de las empresas con unos presupuestos muy interesantes y apostando mucho al primer trimestre, derivado de que es un trimestre de invierno que favorece mucho, como tú lo decías, el mercado emisor más importante que es Estados Unidos y Canadá. Pues al final de cuentas yo te diría que sí, por supuesto que se está haciendo digamos, un problema Omicron derivado de que sí hay mucho más contagios, esto es muy exponencial, la gente está difiriendo sus viajes, no es que los esté cancelando, y no está permitiendo que se estén activando pues segmentos bien importantes que ya estaban, digamos, agarrando tracción. Me estoy refiriendo a los segmentos de grupos y convenciones que son muy importantes para las ciudades y también al tema de cuenta comercial, que son estas personas que vienen a trabajar al país. Entonces, lo que te quiero decir es de que sí, se apostaba mucho en los presupuestos en este primer trimestre. Estamos viendo que se contrae un poco derivado de Omicron. Y yo te diría que lo más preocupante es lo que está sucediendo en ya muchas industrias, que es la falta de manos, ¿no? Déjame hacer referencia a todos estos vuelos, pues, cancelados, derivados de falta de personal, de falta de tripulación. Y eso está pasando en la industria aérea, como está pasando en la industria terrestre, ¿no? De transporte terrestre, como está pasando igualmente en los hoteles. Al final de cuentas, existen contagios, no son de tan fuertes, digamos, como otras cepas. Sin embargo, lo que nos está sucediendo es de que dejamos de tener a esas manos, déjame referirme así, y se van, digamos, 14 días a recuperación y es muy difícil para poder tener este servicio. Entonces, eso es uno de los temas que este trimestre seguramente lo va a apretar. ¿Cómo debemos conceptualizar el 2022 en materia turística? ¿Será un año de transición todavía, de recuperación, o ya lograremos superar, digamos, la actividad? Sí, sin duda nosotros creemos, en el CENET creemos que el segundo semestre de este año será un año ya de mayor recuperación. Los números que daban, números oficiales para el 2022, es de que se recuperaba o se recuperaría a partir del primer semestre. Nosotros no creemos que sea así, nosotros creemos que será, pues digamos, después del segundo semestre. La expectativa para los ingresos de visitantes internacionales en el 2022 que tenemos nosotros es de 24 mil millones de dólares. O sea, esto quiere decir que estaría 19.5 más que en el 2021 y estaría ya llegando a niveles del 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que estaríamos abajo 2.5. Entonces, te puedo decir que el ingreso por visitantes sería, internacionales, quiero decir, pues sería, en el caso de que se cumplan estas expectativas que tenemos, pues ya casi llegando al 19. En cuanto a la llegada de turistas internacionales, el pronóstico para 2022 que tenemos nosotros es de que regresen o que estén con nosotros en este país 39.5 millones de turistas internacionales. Esto es, por supuesto, digamos, lejos del 19, ¿no? 12.3 lejos del 19 y por arriba casi un 20% del 21. Ahora, Braulio, pues hay contrastes, como siempre, en la actividad turística y en cualquier actividad hay contrastes. A unos les va muy bien, a otros no les va muy bien. Y entiendo que la realidad de los destinos de ciudad y de los destinos de negocios, los hoteles de negocios y de ciudad, pues es otra cosa. Creo que ahí la cosa está todavía más apagada, ¿no? ¿Cómo lo ves este 2022 para este segmento? Es correcto lo que tú dices, Alberto, lo que nosotros no podemos, digamos, cantar victoria, porque sí es cierto que en los destinos de playa, en los destinos de sol y playa, la recuperación fue mucho más rápida, pero también es muy, muy importante para el turismo, pues lo que tú bien decías, ¿no? Lo que sucede en las ciudades. Tenemos ciudades como México, Guadalajara, tenemos ciudades como Puebla, que son dedicadas, digamos, al tema de negocios, Monterrey, o también tenemos algunas otras ciudades que son las que nosotros llamamos híbrido, ¿no? Como un Mérida, en donde pues se dan las dos situaciones, que también están muy afectadas, y ya te lo decía yo, ¿no? El segmento de grupos y convenciones es un segmento muy, muy importante que no se había activado en el 2020, había tenido una afectación terrible. En el 2021, al final del 2021 venía agarrando tracción, como lo veníamos diciendo.
Sin embargo, hoy por hoy, con el Omicron, lo que está sucediendo es que están difiriendo esos eventos o no los están confirmando. Entonces, sí, por supuesto que con un segmento tan importante como el de grupos y convenciones, sin ese segmento, pues ciudades no pueden decir que tenemos recuperación. Dada la situación que vive el turismo, obviamente todo el mundo está peleando a nivel global, a nivel de todo el mundo, por atraer a la mayor cantidad de turistas. ¿Qué tan bien o qué tan mal pertrechados estamos en materia de promoción para que logremos atraer el mayor número de flujos turísticos? Porque estamos muy contentos aquí en nuestra burbuja, pero ¿cómo nos va en el mundo y cómo nos va a ir? ¿Qué tal está la promoción y qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo, Braulio? Pues mira, como tú sabes, desde el 2018, ¿no? Se eliminó el Consejo de Promoción Turística, los fondos que se recaudaban a través de los derechos de los visitantes que llegaban, de los visitantes internacionales que llegaban al país, se iban a la promoción a través del CPTM. Nosotros, como ya lo sabemos, no estamos a favor de esta situación en donde dejamos ya de tiempo atrás, ya van a cumplirse 3 años, o ya se cumplieron 3 años, que dejamos de ser pues muy relevantes en cuanto a la promoción. La promoción no solamente la debemos de entender, Alberto, como, digamos, fortalecer la marca México. Nosotros debemos de entender esta promoción como sí, por supuesto, fortalecer esa marca, tener espectaculares en diferentes partes del mundo y que sea visible nuestra marca y nuestro país. Pero también hay que entenderlo como relaciones públicas, ¿no? Hay que traer a gente, a escritores, a que vean el real México que tenemos, no lo que se oye en las noticias, que vengan, que disfruten de la comida, que vengan, disfruten de los lugares paradisíacos que tenemos, de los atributos que tenemos como país, y que tengan ese sentido de la hospitalidad mexicana que es muy, muy buena, y que lleguen, que lo escriban en sus publicaciones y que no se queden solamente con pues las malas noticias que de repente reciben de nuestro país. Y también es un tema de contener la crisis, porque en este país suceden cosas y hay que contener crisis para poder aclarar las situaciones que pasan. Entonces, hay que entender a la promoción en ese sentido, ¿no? Yo siempre lo he dicho que es como un banco de 3 patas, y sin una pata de estas, pues el banco no se sostiene. Y desgraciadamente desde hace 3 años no lo tenemos y estamos en una gran desventaja, yo te diría, con otros países. Bueno, pues Braulio, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, como siempre, la oportunidad que nos das de platicar. Ya tenemos una probadita ahí de lo que está sucediendo en esta actividad tan importante que genera tantos empleos como es la actividad turística. Muchas gracias, Braulio. Te agradezco mucho. Gracias a ti. Buenas noches. Indudablemente que habrá que ser pacientes para que el turismo recobre su mejor brillo. Además, la pandemia no ayuda y mientras persistan los contagios en México y el mundo, la ansiada recuperación se pospondrá. Por lo demás, México está muy bien posicionado como destino internacional, pero ¿se cuenta con la suficiente promoción? No necesariamente. En ese sentido, debe duplicarse la promoción porque la competencia por atraer turistas está al rojo vivo y en muchos segmentos ya no estamos del todo bien pertrechados. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.